Las preguntas que nos hacemos los colombianos sobre la manera como nos gobiernan y sobre los escándalos más notorios y más brutales que han llegado hasta la opinión pública naufragan, se pierden en el vacío, se pierden en el aire. Hoy en el diario o en una publicación digital a la que estoy contribuyendo con mis modestas columnas en las dos orillas, me permito recordar algunas de esas dos preguntas que se pierden en el vacío, como esas estrellas fugaces que iluminan un momento el firmamento y luego se pierden sin saber a dónde irán. Y entre esas preguntas tengo las que voy a compartir con ustedes rapidísimamente, queridos oyentes, para pedir de ustedes el favor de que alarguemos estas cuestiones dramáticas que estoy proponiendo aquí. ¿Qué va a pasar con el campo Rubiales? Ese campo Rubiales vale alguna cosa parecida entre 20 y 40 billones de pesos anuales. Repito la cifra, entre 20 y 40 billones de pesos anuales. Si son solamente los 260.000 barriles de petróleo que se están extrayendo hoy, esos son 26 millones de dólares diarios y esos son, mal contados, 10.000 millones de dólares al año. ¿Qué significan 20 billones de pesos? Pero si llegan a ser 500.000 barriles, eso vale más de 40 billones de pesos al año. ¿Quién va a resolver ese tema? Usted no se preocupe. Juanpa, que es el que dirige Ecopetrol y lo maneja como le da la gana, porque es el jefe, y los amigos de Juanpa, que son los de Rubiales, los que se llevan a pasear a los hijitos de Juanpa a Río de Janeiro y a todo el Brasil, para que se diviertan con ocasión del Mundial. Esa es la suerte económica del país. Ese es el negociado más grande que ha habido en la historia de América, el negociado de Rubiales. ¿Qué pasó con Fondelibertad? Fondelibertad era un fondo constituido en el Ministerio de Defensa para tenderle la mano a los secuestrados, para ayudarles en su trágica condición cuando regresaran del secuestro y para ayudarlos cuando estuvieran secuestrados. Pues aparecieron docenas de contratistas de Fondelibertad que tenían el mismo contrato, era un contrato modelo para todos que no cambiaba sino el nombre y la profesión que cada uno ejercía. Las obligaciones eran las mismas, nunca cumplieron ninguna. ¿Quiénes eran esos sujetos? Y eso fue en la época de Gabriel Silva, que da lecciones de moral todos los días desde el diario El Tiempo. ¿Qué pasó con Fondelibertad? Nada. Otra estrella fugaz perdida en el Parlamento. La torta publicitaria. Ahora sigue a plena marcha, en pleno vigor. La publicidad escandalosa del gobierno. Nos sacan a Humberto de la Calle más veces que a James Rodríguez y más veces que a Shakira. Sale Humberto de la Calle. Eso es por cuenta de todos los colombianos. Y eso es simplemente para volver amigos furibundos del gobierno a todos los medios de comunicación. Lo que queremos preguntar es cuánto vale. Eso tiene un precio. Queremos saber cuál es el precio que se paga por los medios de comunicación, porque es con la plata nuestra. ¿Qué pasó con los 12.5 millones de dólares que los narcos le entregaron a JJ Rendón y a Chica? ¿Cuál de los dos es el ladrón? ¿O los ladrones son ambos? ¿Y quién participó con ellos de esa suma escandalosa? ¿Qué pasó con los contratos que tenía la presidencia de la República con Montealegre, el actual fiscal general de la Nación? Es que algunas personas acuciosas le preguntaron a la Casa de Nariño cuáles habían sido los servicios rendidos por Montealegre por miles de millones de pesos que le pagaron como honorarios antes de que fuera ternado por el presidente de la República para la Fiscalía. ¿Saben qué contestó la Casa de Nariño? Que se trataba de asuntos secretos. Esa es la urna de cristal, queridos oyentes, la urna de cristal. Nunca sabremos
qué servicios le prestó Montealegre a la Casa de Nariño con retribución de miles de millones de pesos en honorarios. ¿Y qué pasa en el caso de Saludcop? Es que son 1.4 billones de pesos de la salud, 1.400.000 millones de pesos, para ser más exactos. Y esa plata, lo dice nada menos que la Contraloría General de la República, se perdió, salió del sistema de salud y salió navegando hacia suntuosos conjuntos residenciales, hacia inversiones en el exterior y hacia algunas clínicas y centros de salud en Colombia que pasaron a ser de propiedad del señor Palacino. El señor Palacino que hoy rinde declaratoria indagatoria ante su antiguo socio y su mentor jurídico, el señor Montealegre. ¿No es para morirse de la risa? ¿Qué está pasando con las adjudicaciones de las autopistas de cuarta generación? Todos los contratistas o los probables contratistas internacionales se fueron y dijeron: esto no tiene cierre financiero, es decir, esto no tiene ni pies ni cabeza. Se fueron y no quedó sino uno. Casualmente, los que quedaron, los íntimos amigos del presidente Santos aquí en Colombia. Un señor Huertas que vociferaba ya en la celebración de la primera vuelta presidencial, allá estaba y ahí están los videos. Y es el ganador de las primeras autopistas que se están adjudicando, y vendrán las otras. Y por supuesto, no tengan ninguna duda, serán para los amigos de Juanpa. ¿Cuánto cuesta La Habana? Llevamos más de 2 años de 30 o 40 bandidos de las FARC viviendo a costillas nuestras en el hotel más suntuoso que hay en América, que es el hotel que conservó Fidel Castro para sus invitados especiales de la época de Batista. Es lo único que le quedó a La Habana. Allá viven estos hombres a cuerpo de rey, y estas mujeres, porque allá está la holandesa y las amantes o amigas sentimentales de varios de los guerrilleros. ¿Cuánto nos cuesta? Es que la paz tiene un valor superior. Bueno, pero queremos saber, de cabeciduros, queremos saber cuánto nos cuesta el honor de mantener a estos bandidos de las FARC allá en La Habana. ¿Cuánto costaron las casitas regaladas? El precio real que ellas tienen y cuántas fueron, cuántas se repartieron. ¿A quiénes? Pues no hay ni para qué preguntar, a los amigos de Cambio Radical. Pero ¿cuánto costó eso? No ha sido posible que nos den el dato. Y finalmente una preguntita que se pierde en el vacío. ¿Cómo es la cuestión de la fortuna personal del presidente Santos de Juanpa, que montaba 35.000 millones de pesos a través de una sociedad que se llama Vance SAS? Esa sociedad empezó siendo la que recibió los restos de unas sociedades que se escindieron para vender el diario El Tiempo, para vender el diario El Tiempo, y ahí está el producto de esa venta. Pero de pronto empiezan a crecer fabulosamente esos recursos que están en manos de Vance y pasan de la venta inicial del Tiempo a 35.000 millones de pesos líquidos, es decir, 20 millones de dólares. Esa fortuna colosal del presidente de la República, ¿de dónde viene? Exactamente, ¿de dónde viene? ¿Y cuántos impuestos pagó esa fortuna por constituirse como tal? Son preguntas que se pierden en la noche del tiempo. Son preguntas que todos quisiéramos ver reflejadas en una respuesta digna, en una respuesta sensata. ¿Dónde están las respuestas a esas preguntas? ¿Tienen ustedes otras preguntas por formular? Hagámoslas de una vez. Por lo menos ahora no tenemos derecho a las respuestas, pero por lo menos se nos respeta el derecho a formular las preguntas. Muy pronto, ni siquiera eso tendremos. No podremos hacer las preguntas. Mientras las podamos hacer, ¿por qué no las hacemos?
Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 23 minutos.
Sí, la Iglesia Católica con Monseñor Luis Augusto Castro sigue de espaldas a la realidad de sus fieles, a su dura situación en la vida, la situación de los pobres, la situación de las familias, los problemas del aborto, los problemas de la deserción masiva de los católicos de los templos, que se están pasando todos para escuelas cristianas, donde sí les hablan del Evangelio, y les hablan del amor, y les hablan de la caridad, y les hablan de Dios, y les hablan de la esperanza. Aquí no hablan sino de política. Entonces, como no se habla sino de política, a los que no nos interesa que los curas nos hablen de política, pues quedamos marginados de la Iglesia Católica. Monseñor Castro lo que hace es ratificar la tendencia de su antecesor, que está produciendo en la Iglesia Católica colombiana la más dura crisis de toda su historia. Y es una crisis motivada en que los curas se dedicaron a la política y se olvidaron del Evangelio. Así de sencillo y así de fácil. Entonces Monseñor Castro la emprende contra Álvaro Uribe, que es emprenderla contra la inmensa mayoría del país, que cree en el Estado del Derecho, que no quieren a las FARC, que no quieren esos diálogos claudicantes con las FARC que conducen a ponerles el país en sus manos, y entonces nos echa a todos de la Iglesia Católica, porque él es su representante. Ojalá algún día la Iglesia Católica colombiana reflexione y que se dé cuenta que la crisis inmensa que está padeciendo es por su propia cuenta, por su propio riesgo. Ojalá el Papa Francisco sepa en qué andan los curas en Colombia para que se dé cuenta por qué una inmensa cantidad de colombianos se han ido a las iglesias cristianas y han desertado de los templos católicos, donde solamente les hablan de estas cosas y nada de su corazón, de su trascendencia como seres espirituales, de sus grandes problemas que afligen la mente y que afligen el espíritu de los católicos. Estas eran las noticias de la mañana que les traíamos a ustedes, y en un minuto estaremos con Jesús Vallejo Mejía, ex magistrado del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, quien nos hablará sobre el tema de hoy, la decisión del Consejo de Estado para declarar nula la elección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación.